Colombia sigue siendo centro de la información internacional latinoamericana y el mundo ya mira hacia Colombia porque a pesar del retiro que realizó el presidente Iván Duque de su propuesta de reforma tributaria, han seguido las manifestaciones. Como siempre digo, para tratar de entender un poco más, ir un poquito más a fondo, vamos a contactar con Claudio Fantini, periodista, analista internacional. Claudio, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Un gusto saludarte. Y la pregunta inicial estaría por ahí, Claudio, ¿por qué a pesar del retiro siguen estas protestas que además son muy violentas, con comisarías incendiadas y ataques a bases policiales en las últimas horas? Yo creo que porque al momento de retirar esta reforma tributaria tan desafortunada, ya iban casi 20 muertos, casi dos decenas de muertos. Ya la cifra de muertos, de heridos, de desaparecidos era espeluznante. Entonces, el domingo, que fue la fecha en la que retiró la iniciativa que provocó este estallido social, era demasiado tarde, ¿no? Ya todo se había ido de las manos y el ejército estaba reprimiendo. Yo creo que sin la renuncia del ministro de Defensa, por ejemplo, o sea, sin un gesto más, además del retiro de la reforma tributaria, no están todas las cartas que debiera poner un presidente sobre la mesa, cuando indudablemente se equivocó, porque no era este el momento, en plena pandemia, de poner una reforma tributaria que golpeaba muy duramente a los sectores más golpeados por la pandemia. Hablo en términos económicos, las clases medias y los sectores de las clases medias bajas y los que están ya en la pobreza, porque si bien esta reforma tributaria imponía aumentos aumentos impositivos bastante altos en los niveles medios y en los niveles altos de ingresos, o sea, en los ingresos medios y en los ingresos altos, también implicaban subas de precios muy grandes, porque lo aplicaban a productos y a servicios esenciales para el consumo de las clases populares. Por lo tanto, esta reforma tributaria golpeaba a la clase media, clases medias bajas y clases bajas, en un momento en el que golpear a estos sectores de la sociedad siempre es una mala idea, pero particularmente en el marco de una pandemia. Algunas razones ya las diste. ¿Cuáles podrían ser otras razones, Claudio, para semejante reacción frente a esta reforma tributaria planteada y ya retirada? Yo creo que la razón de fondo es que esta reforma tributaria, con ese rasgo, un rasgo regresivo, en lugar de ser una política impositiva progresiva, es una política impositiva regresiva, porque fundamentalmente golpea a los sectores de menores recursos y a los sectores medios, donde hay que favorecer el consumo, donde hay que ayudar al consumo. Lo que se hace es exactamente lo contrario. Decía que esta reforma tributaria, desde mi punto de vista, desacertada, aunque es necesario hacer algo para equilibrar cuentas, pero en este momento actuó como la gota que colmó el vaso, porque Iván Duque, Miguel, es uno de los pocos presidentes del mundo que ha actuado a contramano de cómo han actuado la mayoría de los gobernantes en el escenario de una pandemia que fue tan dramática para las economías, además de para las personas que murieron o que padecieron internaciones muy desagradables, muy duras, ¿no? Para la economía mundial ha sido tan tremenda, la pandemia ha tenido un efecto tan recesivo en todos los tipos de economía, en las economías pobres, en las economías medias y también en las economías más desarrolladas, que la mayoría de los gobernantes del mundo se abstuvieron de realizar ajustes en plena pandemia. Incluso gobernantes conservadores
como el gobierno que encabeza Bolsonaro y que tiene como ministro de Hacienda prácticamente a alguien que se puede definir como un Chicago Boy, porque Paulo Guedes adhiere casi con fervor a las doctrinas más ortodoxas del pensamiento económico, y sin embargo el mismo Paulo Guedes fue el que organizó la inyección de dinero para que no se desmorone la economía. También el gobierno de Trump, un gobierno conservador, hizo lo mismo. Boris Johnson, un Tory, o sea, un hombre del Partido Conservador, también metió la mano en los recursos del Estado para ayudar a la economía a que no se desplome en el escenario de una pandemia. Bueno, Iván Duque es una de las pocas excepciones. Él se preocupó porque no crezca el déficit, con que no crezca la deuda, con tener asegurado la confianza de los acreedores respecto a la abultada deuda externa colombiana. Me parece que se preocupó de más, hasta el punto en que implementó ajustes en el momento en el que el mundo marchaba en otra dirección y no precisamente en la dirección de los ajustes. La pandemia es recesiva y el ajuste suma recesión en semejante escenario. En ese marco, la reforma tributaria, que fue en ese mismo sentido, actuó como la gota que colmó el vaso. Por eso este tremendo estallido social que todavía no termina, Miguel. Muy claro, Claudio. En Argentina esta semana hubo mucha tela para cortar, o sea que en las próximas horas vamos a volver contigo. Temas no faltan. Un abrazo, Claudio. Abrazo grande, Miguel.